dejo sin pensar que pudo ser, pero no fue. En el fondo sé que volverán mis alas a partirse al chocar contra el firmamento. Las ganas de largarse sin remedio volverán. Verás de cerca al fin serán más bellos los comienzos. Y te juro que volverán como el bendito polvo que hace lujubre al desván. Ay, como el cardenal en la rodilla de un pequeño. Vendrá el amor de nuevo casi al tiempo que se va. Ay, 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 Bueno, gente, ¿qué pasa? Pues bueno, hemos hecho aquí una rutilla nocturna todo guapa de unos 25 kilometrillos en la que hoy os he dado la chapa con las baterías. Es como mi cabeza de grande, tío. Esto echar a las largas mejor que los coches. No, en serio, cuanto más luces os pongáis el patinete, mejor. Que parezca una discoteca con ruedas. O sea, que le pongáis un altavoz y que parezca ya que vaya a montar una rave en cualquier sitio. Eso es importante. Pues nada, si queréis saber un poco sobre batería y demás, pues quedaros un ratillo a escuchar la chapa y bueno, a dar una vuelta, que es que no sabéis la gloria que es salir con el patinete de noche. En serio, va tranquilo, nadie te molesta, va a tu rollo, súper tranquilo, a la velocidad que quieras y nada. Pues nada, os paso con el vídeo. Tío, soy medio retardado. Le he puesto la pedazo linterna esta en el patinete y no lo había enroscado bien la lente. Ya veréis la gracia en el vídeo. Pero bueno, un pedazo de bicharraco, ¿eh? Esto alumbra que parece un coche. Y encima, como puedes ajustarle aquí, ¿no lo veis? Puedes ajustarlo más largo para enfocarlo en un punto o más disperso y a la distancia que quieras. Encima venía con este anclaje al manillar que venía ya con él. Y ya te digo, esta linterna la tengo por mi cuarto rodando años y se me acaba de ocurrir, se me ha iluminado la mente de engancharla aquí. Y la verdad es que estoy bastante contento. Hola gente, ¿qué tal? Pues ya estamos por aquí otra vez dando un poco la chapa. Hoy va a ser un capítulo, espero que breve, hablando de las baterías y todo lo que se relaciona con ellas. Voy a intentar explicar un poco por encimilla los tipos de baterías, cómo influyen al patinete, lo que son los voltajes, los miliamperios y todo el rollo. Por cierto, hoy va a ser rutilla nocturna, que estamos haciendo unos mandados y ya aprovecho el camino de ida. Así que vamos a ello. Upa. Bueno, ya habré dicho que hoy estoy estrenando algo. ¡Upa! Y nada más que lo estás viendo ahora mismo, pedazo de linternaca, chavales. Esto sí que es una buena iluminación. Mira, 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 ya mismo pongo las largas y porque me falta una mano ahora mismo para enfocar un poco más para adelante la linterna y tal, que se puede regular incluso. Pues eso, que de pronto estaba ahí rebuscando entre todos los trastos de mi casa y me he encontrado que tenía esta linterna desde hace muchísimo tiempo y encima venía con un adaptador de manillar, así que me ha venido que ni pintado. Me ha venido perfectico. Pues bien, hoy quería hablaros sobre todo de las baterías, porque con esto sobre todo de la salida del Xiaomi Pro,
que la mayor diferencia que tiene respecto al anterior, yo diría que es la batería, que tiene casi el doble de miliamperios que el anterior. Pues sobre todo por Telegram la gente ha empezado mucho a hablar de batería, de cómo está hecho el sistema y de tal. A ver, en la pantalla supongo que estaré poniendo el M365 Tool, que vaya, como siempre en mis vídeos aparecen ahí un montón de datos, de movidas y que cada una pues significa una cosa. A lo mejor hay gente que lo usa y no para un poco a pensar qué es cada cosa de eso que aparece ahí. Así que aquí voy a intentar explicarlo un poco. Me imagino que lo redondearé con un círculo rojo o lo que sea de lo que esté hablando. Pues bien, vamos a empezar por lo más fácil. Los miliamperios, que esa es la gran diferencia del M365 Pro con este. O sea, el de serie tiene 7800 miliamperios y el Pro creo que eran 12.800, si no me equivoco, si no corregidme, pero vaya, que rondaban los 12.000 y pico. Pues bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? Voy a hablaros un poco de forma chapucera para que hagáis una idea mental de más o menos lo que significa ese valor. Cuando se habla de miliamperios, por así decirlo, es como si tú vas en un coche y tienes un medidor de gasolina. Conforme vas haciendo kilómetros, el medidor de gasolina va bajando. Cuando llega a cero, el coche se para, porque ya no tiene carburante suficiente para quemar y generar energía. Pues bien, los miliamperios, por así decirlo, es la cantidad de esa energía que tiene el patinete para gastar en moverse. O sea, es como si fuera la aguja de la gasolina del coche. Tú empiezas a lo mejor con la batería al 100%, cuando tú llegas al 100% la batería, quiere decir que se han cargado todos los miliamperios que reconoce la PMS, que es la controladora de la batería, que tiene la batería. Si mi batería tiene, por ejemplo, 13.000 miliamperios, como es el caso, porque yo llevo una batería modificada, quiere decir que mi BMS va a cargar la batería hasta que llegue a 13.000 miliamperios, porque está programada así. Entonces eso ya sería el 100%. Pues bien, partiendo de ahí, yo cuando empiezo a andar con el patinete, empiezo a gastar esos miliamperios como si fuera gasolina. Entonces van a ir bajando poco a poco y eso va creando el porcentaje. Al 100% tendré los 13.000 miliamperios y conforme los vaya gastando, pues el porcentaje irá bajando. ¡Ué, eco! ¡Yeah! ¡Ué, jeje! Y eso, que entonces conforme se van gastando los miliamperios, pues va bajando el porcentaje de la batería. Cuando llega a 0% ya no anda más. Pues quedaros con ese símil. Cuanto más miliamperios, más kilómetros podéis hacer. Y si vais fijando cuando os movéis, van bajando más o menos de una forma progresiva. Esto es como todo, un motor de un coche de carburante, cuanto más rápido vaya, o más cuestas tengas que subir, o más fuerza tengas que hacer, más gasolina vas a gastar. Pues esto es igual, cuanto más cuestas subas, más potencia le metas, y tal, pues más miliamperios va a gastar. Ya sabéis, quedaros más o menos con ese símil para que lo entendáis. Los miliamperios es la cantidad de gasolina, entre comillas, que tiene el patinete para moverse. Cuando se gastan los miliamperios, ya no puedes seguir andando con el patinete, lo tendrías que volver a cargar y punto. Esos son los miliamperios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el M365, en la versión normal que tiene 7800, pues tiene la mitad de autonomía que la versión Pro, que tiene 12.000 y pico. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí lo único que han hecho es coger el M365 normal y le han puesto una batería más gorda. Entonces eso, cuanto más miliamperios, más autonomía vaya a tener. Y cuanto menos, pues menos. El M365 normal tiene 7.800 miliamperios, que hace unos 20 kilómetros. Entonces, si en la versión Pro tiene 12.800, pues va a tener casi el doble de autonomía. A ver, esto no es una cifra exacta, como tampoco lo es la gasolina en un coche, que uno gasta más, uno gasta menos, y según las condiciones del coche y demás, pero que es para que os hagáis una idea. Entonces, ¿a qué me refería yo con que había que esperar un poco a que saliera la versión Pro para ver si merecía la pena o no comprarlo? Pues bien, yo por ejemplo, ahora mismo cogí la batería original del Xiaomi de 7800
y la hice más gorda. O sea, cogí las mismas pilas que trae y le puse el doble, por así decirlo. Entonces tengo 13.000 miliamperios, que es incluso más que la versión Pro. ¿Por cuánto me salió eso? Por 150 euros. Entonces, si tú coges el M365 normal, te gastas 150 euros para ponerle la batería y tal, te sale mucho más barato que comprarte la versión Pro ahora mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya están saliendo las primeras páginas web vendiendo el patinete, copón, pedazo bordillo de acera. Y he visto precios tan dispares que van desde los 400 a los 600 euros. Así que hasta que no se estabilicen los precios y quede algo claro, yo no sé si va a salir rentable en la versión Pro. Ya digo, 400 euros así, o 300 y algo, es en China. ¿Qué es lo que pasa? Que en la web oficial de China que vende el patinete a ese precio no envía a España, por ejemplo. Entonces tendrías que tener un contacto en China que te lo enviara, lo comprara allí, que te lo enviara. Y ya no tengo ni idea de cuánto saldría el envío. A lo mejor te sigue rentando haciendo la suma. Pero ya digo que si tú después te metes en AliExpress o en páginas del estilo y lo compras, yo lo he llegado a ver por 600 euros. Y por 600 euros te estás gastando unos 100 euros más que el patinete que llevo yo ahora mismo, que es exactamente igual que el Pro, o mejor, porque ahora mismo es más modificable. Así que por eso digo que no sé yo hasta qué punto renta todavía el comprarlo o no. Pero eso, gente, que yo no puedo decir nada porque todavía no lo he probado. A lo mejor después lo probamos y está súper optimizada la batería y el firmware y demás, y va de puta madre. Pero eso es que no lo sabemos hasta que salga. Así que ya veremos. ¿Qué? ¿Nos metemos en el Macauto con el patinete? ¿Pedimos una hamburguesa o algo? Copón, pedazo hoyo. No me apetece, ¿no? Pues yo tengo hambre y mira que es tarde y he cenado hace ya un rato. Ay, bueno, continuemos. Por cierto, que no lo he dicho antes, pero que se puede medir de varias formas. O sea, están los amperios y después están los miliamperios. Y eso, 1000 miliamperios, habíamos quedado que eso era como la gasolina. Pues bien, vamos a ver el siguiente parámetro. Pero bueno, antes de hablar de este parámetro, quiero antes explicar una cosilla que suelo decirle a mucha gente cuando me empieza a preguntar que cuánto es la velocidad máxima del patinete, del Xiaomi M365 y todo eso. Es una pregunta que me hacen muchísimo, pero no podéis ni imaginar de cuánto, de cómo puedo hacer que corra más el patinete o cuál es la velocidad máxima, no sé qué. Y en el vídeo que tengo sobre los firmware y los hacks del patinete quizás no explico demasiado bien esa parte. Mira, siempre digo que el patinete es un sistema cerrado, o sea, el patinete de serie con la batería que trae es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 35 km por hora puedes hacer lo que quieras de modificaciones, pero no puedes salirte de esos parámetros. O sea, es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque está capado por voltaje, por el voltaje de la batería. Entonces, a no ser que tú cojas y le cambies la batería por otra de más voltaje, jamás vas a poder alcanzar más de 35 km por hora. Y esto quizás es algo que no he explicado muy bien nunca. A ver, en la página de los firmware, tú por ejemplo puedes poner que la velocidad máxima sea 36 km hora, por ejemplo. Y la gente no para de preguntarme que por qué no le pilla más de 30, por ejemplo, o de 28 o cosas así. Bueno, espérate, que hay aquí un grupillo de gente. Toma, todo el botellón. Bueno, no sabía que se venían aquí ahora a hacer botellones. Vaya qué bonito, espero que no den cristal en el carril bici. Bueno, pues lo que iba diciendo, hay muchas veces que pasas por carriles bici, como hacen los botellones en los carriles bici, se cargan botellas de cristal ahí y te encuentras el suelo lleno de cristales y me voy a cagar en Satanás.
Pero bueno, ¿qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? Sí, voltaje. Bien. Vamos a dejar aquí estos coches. Van cargados. Ah, claro, coño, es que hoy es viernes, estarán bebiendo para irse a la MAE ahora. Han estado a punto de chocarse esos dos coches que han pasado. Así irán, macho. Pues eso, que aquí hay una discoteca muy famosa, que viene gente de hasta las ciudades de al lado, que es la MAE West, que está justo aquí a mi derecha. Y hoy es viernes, así que me voy a encontrar seguramente a gente bebiendo ahí delante. Porque antes aquí en Granada estaba el botellódromo, que era como una zona habilitada donde era legal ir a beber. Pero la cerraron por las quejas de los vecinos y tal, que en verdad lo entiendo, es lógico. Y ahora la gente, pues en vez de beber el botellódromo y cosas así, pues se mete en los carriles bici, porque están aquí justo pegaditos. Está aquí a mi derecha la MAE West, y el carril bici va por este lado, así que ya os podéis imaginar. Mira toda la gente que va para allá. Opa. Pues eso, que si tú tienes una batería con el mismo voltaje que la de serie o la de serie, jamás vas a poder pasar los 35. Y mucha gente me pregunta, pues Drey, tú, yo he visto vídeos tuyos en el que sales a 36 o a 37 o cosas así, ¿cómo lo haces? O hasta incluso en llano te he visto yendo a 34 por hora y a mí no me pasa más de 30, no sé qué, no sé cuánto. Pues bien, aquí hay que matizar ciertas cosas. La velocidad media, tope, que tiene el patinete... Mira, espérate, que aquí viene. Está aquí bebiendo, míralo. Wow. Os voy a pillar. Coño, ¿qué dices, tío? ¿A dónde vas? ¿Qué tal, tío? ¿Que vas de mae hoy o qué? Me ¿Qué voy de dices? marcha. Venga, hasta luego, pásalo bien. Tío, Granada es muy pequeña, no paro de decirlo. Cristales. Os atropello. He elegido la mejor hora para pasar por aquí. Pues bien, que hay que matizar muchísimas cosas de todo lo que he dicho. Para empezar, la velocidad máxima de media que coge el patinete varía más o menos entre los 28 y los 31, 32 kilómetros por hora. Eso en llano. ¿Tú qué quieres decir? Que te compras un M365, le modificas el firmware para que, yo qué sé, le pones 40 kilómetros por hora, da igual, lo máximo que se te pueda ocurrir. Salto, ahí va, ahí va. Entonces le modifica para que pille la mayor velocidad posible y tú te pones en llano y lo máximo que vas a pillar va a ser entre 28 y 31, 32. Y eso va a variar mucho según la presión de las ruedas, la temperatura, el tipo de asfalto, el peso, sobre todo el peso. El peso yo creo que es al final lo que más se acaba notando. Que 20 kilos más, 20 kilos menos, se nota bastante con el tirón del patinete y la velocidad que pilla. Pues bien, esa es la velocidad media. No te va a pillar nunca en llano los 35 por hora, porque eso es el límite de programación del patinete. Ya he dicho que está capaz por voltaje 35. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú, si coges el mismo patinete que he dicho antes, que la has modificado con una velocidad X, y a lo mejor te tiras cuesta abajo y acelerando a tope, es posible que llegues a pillar esos 35 por hora.
Entonces, en ese caso, automáticamente el freno motor se activará. O sea, es imposible que el patinete pille más de 35 por hora con la batería de serie. Da igual lo que haga. Este no va para acá. O sea, da igual absolutamente lo que haga. Aunque te tires por una cuesta, que sea de 90 grados, un barranco para abajo, el patinete te va a frenar cuando supere los 35 por hora. Va a empezar una frenada suave, se activa el freno motor y te va frenando. Y eso es inevitable. Haga absolutamente lo que haga. Lo digo porque me he visto a gente que dice que no, que ha pillado muchísimo más y tal. Claro, es posible que por la propia inercia de la bajada, pues llegue a 36, 37, cosas así, ¿sabes? Pero es simplemente por la inercia. El patinete ya te está frenando y te va a querer dejar como mínimo a 35 km por hora. Joder, pila cristales. No sé si me estoy explicando bien. Que hagas lo que hagas, jamás va a poder pasar de 35 por hora sin que el patinete active el freno motor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vosotros veis mis vídeos en llano, mi patinete con la batería bien cargada, que eso también es otra cosa que ahora os contaré cuando hable de los voltajes, con la batería bien cargada y tal, suele ir a 34 por hora en llano. Y vosotros pensaréis, ¿por qué? Pues simplemente es por las ruedas de 10 pulgadas. Como el patinete en sí está programado para las ruedas de 8,5, al hacer exactamente lo mismo que él piensa que está haciendo con unas ruedas más pequeñas, pero con unas ruedas más grandes que tienen más diámetro, o sea, recorren más, tienen más giro la rueda, entonces te puedes saltar un pelín de nada esa limitación de 35 por hora. Y la velocidad media máxima que había dicho antes, de 28 a 31, pues también se va a aumentar un kilometrillo o dos más. Entonces eso hará que vaya un par de kilómetros más rápido con las ruedas de 10 pulgadas. Vamos a ver, es que no sé ni por dónde estoy tirando. Calle cortada. Ay. Me voy a dar la vuelta ya. Entonces, haciendo el baremo con una batería con el voltaje como la de serie, la velocidad máxima en llano que puedes pillar son unos 34 por hora, con las ruedas de 10 pulgadas. Con las ruedas de 8,5 son unos 32. Ahora, si te tiras una cuesta abajo, seguramente, pues como ya he dicho, pilles más velocidad. Y poco más. Ahora bien, si yo tengo una batería más grande, ¿por qué el mío no corre más? Pues por lo que he dicho, por lo que vamos a ver ahora mismo. El segundo parámetro que voy a colorear en rojo en el M365 Tula ahí arriba. El voltaje. Bien, las baterías tienen un voltaje, que eso quiere decir, hablando malamente, pero para que me volváis a entender, haciendo un símil parecido al que he hecho antes de la gasolina, el voltaje, por así decirlo, es como la fuerza que empuja a la energía, a la electricidad. O sea, tú imaginaros como un hombrecillo que está dentro de un cable y va empujando a la electricidad. Cuanto más, con más fuerza la empuje, quiere decir que tiene más voltaje. Pues imaginaros a un tío súper petado empujando la electricidad por el cable súper fuerte, pues tendrá mucho voltaje. Y uno más piltrafilla que la empuje súper suave, pues tendrá poco voltaje. Algo así es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? La batería del Xiaomi está capaz por ese voltaje a que la cantidad de fuerza con la que se empuja la energía hacia el motor está limitada. Por lo tanto, jamás va a poder pasar de 35 por hora. Y ya no solo por eso, sino que la misma controladora está programada para que no pase de 35 por hora, porque aparte de que no tendría mucho sentido, ya que no está preparado para poder conseguir velocidades más altas, la controladora y demás tampoco está preparado y podía calentarse tanto que se rompe. O
sea, entonces el patinete por protección y por propio lógica del diseño, pues se te apaga. Voy a coger el caminillo este, a ver. Yo creo que sí llego, ¿no? Voy a tirar por aquí por la derecha. Me la juego. Vamos por arriba. Que llevo luces en condiciones hoy, chavales. Pues bien, no sé si me he explicado bien. Eso es el voltaje. Ahora, respuesta para la gente que siempre me dice, ¿cómo hago para que el patinete corra más? La única forma de hacer que el patinete corra más de 35 km por hora, la única, no hay otra posible, es cogiendo la batería y cambiándola por otra con un voltaje superior. Le modifica el firmware, que se puede, ya tengo el vídeo que lo dejaré aquí arriba a la derecha, saldrá una notificación en la que os explico cómo modificar el firmware. Pues bien, una de las últimas opciones es quitar la limitación de 35 km por hora. Y para ello necesita una batería con más voltaje. Pues bien, esto ya tiene un mundo, porque si no entiendes de baterías, tienes que saber lo que haces cuando tú le pones una batería, porque tú no le puedes poner una batería con más voltaje sin más y punto, y esperas que funcione, porque hay todo un sistema por el que va a pasar eso y tiene que aguantarlo. A lo mejor la BMS no está preparada para aguantar esa potencia, o el cable del cargador del patinete para enchufar la electricidad tampoco está preparado para eso. O sea, hay todo un sistema que tú tienes que pensar en él a la hora de hacer esa modificación. Así que a no ser que sepas y la pruebes mucho y sepas lo que estás haciendo y la diseñes muy bien con conocimiento, pues no vas a poder ponerle una batería de más voltaje. Entonces, a no ser que sepas, no te empieces a hacer inventos raros y a comprar pilas y a hacer movidas raras. Primero, infórmate bien y ten cuidado, porque manipular pilas es peligroso. O sea, tienen litio dentro y el litio, el contacto con el oxígeno prende. O sea, el litio se junta con el oxígeno que hay en el ambiente, como se le abre una brecha a la pila y explotillo que mete la pila. Así que tened cuidado, que no es ninguna tontería, juguetear con batería. Y ya no solo eso, sino que como toquéis a lo mejor ambos polos de un cable y cerráis el circuito con vuestro cuerpo, os podéis llevar un calambrazo que os quedáis en el sitio. Así que ya digo, si no sabéis lo que tocáis, no toquéis. Pues bien, os voy a hablar de las posibilidades que tenéis en relación a las baterías. Pues bien, ahora hablemos de baterías. Os voy a decir las posibilidades que tenéis respecto a las baterías, o por lo menos mis recomendaciones. Yo tengo la super batería. A mí la super batería me la ha hecho el sevillano, que tienen un grupo en Telegram y que os metéis ahí y podéis pedir que os haga una super batería, que está él, tiene su nick como sevillano, o está Jaime también. Ambos se dedican a eso, a hacer baterías a medida. Y como les gusta también mucho todo el mundo de los patinetes y tienen su Xiaomi y demás, pues se dedicaron a hacer la adaptación de coger la batería original y hacerla más gorda. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú coges la batería original con el voltaje original, la haces más gorda, lo que le aumentan los miliamperios, por así decirlo, la gasolina, el depósito se lo hacéis más grande para que pueda hacer más kilómetros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al tener el mismo voltaje, pues todo lo que es la controladora, BMS y demás, va a funcionar perfectamente sin ningún problema, porque todo lo demás va a funcionar exactamente igual. O sea, para mi patinete, ahora mismo, llevar la super batería es como si llevara la batería de serie exactamente, solo que simplemente tarda más en agotarse. Por eso hace ya mucho tiempo que yo decía que si yo fuera los ingenieros de Xiaomi y quisiera sacar una versión Pro, justo lo que haría es coger la super batería y sacarla de serie, como con el patinete ya. Y es lo que han hecho, porque es que es lo lógico realmente. Coger la batería, que tú ya tenías un sistema cerrado del patinete, que llega como máximo 35 por hora y te hace X kilómetros, y tú coges ese sistema cerrado, no tienes que desarrollar absolutamente nada más, solamente ponerle unas cuantas pilas más debajo del o más que más pilas a lo mejor que tengan más miliamperios y tirando. Pues eso es la super batería. Ahí no estás cambiando voltaje y por lo tanto no puedes saltarte la limitación de 35 por hora. Sigue siendo un patinete cerrado. Por eso mi super batería sigue estando cerrada. Ahora bien,
El sevillano y Jaime, en el grupo este que os he dicho, acaban de acabar hace poco otra batería que la han llamado la ultra batería. Esta es la super, con mismo voltaje y el doble de miliamperios, y ahora han sacado la ultra. ¿Qué ocurre con la ultra? Llevan muchísimo tiempo testeando y haciendo pruebas y siempre salía algo mal, se jodía algún regulador o cosas así porque no aguantaba el voltaje. La ultra batería tiene bastante más voltaje que la original y bastante más miliamperios que la original. O sea, os hago un resumen. Tú abres tu patinete, le sacas la batería de serie del Xiaomi, le metes la ultra batería, lo cierras y vas a poder alcanzar una velocidad de 40 km por hora durante 50 km. Haceros una idea. El patinete de serie te hace 30 km hora, te hace 20 km. Con la ultra batería, a 40 por hora te hace 50. Pues ya veis. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con la ultra batería, que tiene un voltaje más alto y puedes programarle la delimitación. Puedes abrir ese sistema que estaba cerrado, por así decirlo. Ya digo que la única forma de correr más era esa. Pues bien, no sé si más o menos ya vais entendiendo cómo va este rollo de las baterías. Os explico un poquito más. En un vehículo eléctrico, como ya he contado en el vídeo también del hardware, es muy sencillico. Es un motor eléctrico que le mete electricidad y gira, y que tiene unas bobinas de cobre que están, el bobinado, pues tiene un número X de giros en la bobina y vienen preparados para unos vatios, para una potencia. Y si tú le metes a lo mejor más potencia de la que va preparado, se calienta demasiado y se puede quemar. Espérate, voy a parar aquí un momento que tengo las manos congeladas, que se me han olvidado los guantes y eso es bastante chungo, o sea, tenéis que tener cuidado con eso. Pues bien, lo guay de los motores eléctricos es que tienen el bobinado, está pensado para una potencia nominal. ¿Qué quiere decir una potencia nominal? Pues que están pensados para aguantar y llevar en el día a día una potencia concreta, que tú puedes llevar sin ningún problema. Pero luego normalmente aguantan unos picos de potencia a los que tú los puedes llevar, que son casi el doble o el triple a veces. O sea, aguantan muchísimo, dan mucho de sí los motores eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? El Xiaomi, su motor, está pensado por una potencia nominal, que la potencia esta se mide en vatios, que sale como una W, que viene del inglés, de watts, y está pensado por una potencia de 250 a 500 vatios. Eso es la potencia nominal. O sea, el patinete de serie te va a dar picos más o menos de esa potencia y tú vas como eso, más suavecico, tal y cual y todo el rollo. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que como ya he dicho, aguantan picos de un montón. Tú si le pones una CFW, que es la modificación de firmware esta, puede llegar a picos de más de 1000 vatios y eso, que el bobinado y tal, a ti te lo venden como que es de 250 vatios nominales a 500. Pero aguanta picos de 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que dan mucho de sí. Si os habéis dado cuenta, al final el firmware es el que se encarga de mandar la potencia que tú quieras al motor. ¿Esto qué quiere decir? Que el motor va a correr más o va a correr menos dependiendo de dos cosas: de la batería y de la programación que tenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, un coche, por ejemplo, un coche eléctrico, tienes un coche que corre X y tiene X potencia. Si tú, con exactamente el mismo coche, el mismo motor y el mismo todo, le cambias la batería por otra más potente, el coche cambia sus prestaciones completamente. Puede cambiar su fuerza, su velocidad, todo. O sea, tú coges un Tesla con las mismas características y le pones una batería, le cambias la batería por otra más potente y automáticamente tienes un coche más potente y más rápido, sin tocar absolutamente el motor. O sea, eso a la hora de la verdad en un coche de gasolina es impensable. Un motor de gasolina es el que es y está pensado para X velocidad y X potencia mínimo y máximo y ya está. Pero si tú quieres mejorarlo ya tienes que hacerle movidas de tunearlo y demás. No solo con cambiar una batería ya vas a cambiar completamente las características del motor.
Pues bien, así funcionan los vehículos eléctricos. La batería es de las partes más importantes al final. Por eso hago tanto hincapié en lo de lo que está capado por voltaje, que es físicamente imposible. Uy, que se me ha caído algo. Se me ha caído algo. Vamos a investigar. Niño, patinete, pégame aquí. Ups. Ese. Ah, ya sé que se me ha caído. La óptica, tío. Bueno, me viene bien mientras lo busco. Calentarme las manos. Jeje, lo encontré, mira ahí. Mira que se me había caído. Que estaba mal enroscado la óptica de la linterna. Pues menos más que lo he encontrado. Y además sin la óptica, la luz no la enfoca y se ve una mierda. Menos más que tengo el flash del móvil. Patinete. Pues bien, ¿por dónde iba? Ya he enroscado otra vez la lente de la cámara. De la cámara no, de la linterna. Estaba hablando así, que eso, que es muy importante. Pues bien, enlazando un poco con esto, ahora quiero hablaros de los vatios. Voy a colorear el círculo en rojo. Espérate, me voy a poner bien la cámara, que se me ha subido otra vez hasta la coronilla. Los vatios, vale, ¿qué son los vatios? Los vatios, por así decirlo, es la cantidad de energía que se mete de golpe. Antes he hecho un poco el símil con el voltaje, de que era un tío que iba como empujando la energía por el cable, ¿no? Y la iba empujando más fuerte o más suave. Pues bien, los vatios es la cantidad de esa energía. Imagínate que ese tío de los voltajes va empujando a 3 o 4 tíos, o a uno, no sé si me explico. Pues eso, no sé si me explico. Los vatios son la cantidad de energía que se pasa de golpe. Es como si coges 5 o 6 bolitas de energía y haces que la empuje el tío fuerte del voltaje. Pues en vez a lo mejor de 6 bolitas, pues coges 7 y eso quiere decir que tienes más vatios. Entonces tú cuando modificas el firmware y modificas la constante motor,
O sea, lo que pone de constante motor que hace que tenga más aceleración y más fuerza el patinete, eso son los vatios. Ahí está sumándole bolitas, por así decirlo, constantemente al motor. Pues bien, hemos dicho que esa cantidad de bolitas que aguanta de forma nominal el patinete son 250 a 500. Pero puede llegar a llevar de golpe 1000 bolitas, por así decirlo. O sea, casi el doble de lo que está pensado. Porque si tú llevas muchas bolitas, se calienta demasiado y se puede romper. Tanto la controladora, como la batería, como el motor. Por eso yo no recomiendo firmware como el CFW, como ya he dicho en otras ocasiones. Porque tiene tantos vatios que se calienta tanto que como te descuides, te cargas la controladora y lo fríes todo. Y ahí ya te quedas sin patinete. Pues básicamente eso. Cuanta más bolitas lleves de golpe, más fuerza va a tener el patinete. Volvemos a lo mismo, no confundáis velocidad con potencia, porque es que ya lo he dicho otras veces, la gente dice, ¿cómo es posible que tu patinete corra más que el mío si yo le tengo mucha más potencia puesta que tú? Claro, la potencia lo que hace es que salgas quemando ruedas, que el patinete tenga más rabia, que tenga más tirón, que tenga más aceleración. Pero si en el firmware yo tengo puesto una velocidad máxima más alta y encima, por ejemplo, tengo ruedas de 10, ya voy a correr más que tú. Pero siempre ambos vamos a estar regidos por el máximo de 35 por hora si llevamos el mismo voltaje en la batería. Ay, me estoy congelando, tío. Ay, bueno. Pues eso, tío, que los vatios es la cantidad de energía que le metes. Ahí lo estáis viendo en el M365 Tool, que cuanto más rápido va, más fuerza necesita el patinete para mantener esa velocidad y más vatios le está metiendo. Cuando tú le cambias la constante motor en el firmware, os dejaré una tabla por aquí en un lado en el que relaciona la constante motor con los vatios o los watts, que es como en inglés. Cuanto más constante, más picos de vatios va a tener y más fuerza y más aceleración va a tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que también si tú arrastras más cantidad de energía a la vez, también se te va a agotar antes. O sea, gana fuerza y aceleración a cambio de autonomía. Por eso se te va a churrir la batería en nada y menos como le pongan muchísima constante motor. Pues no sé si ya más o menos he resumido todo. Voltaje, es con eso, es con lo que se consigue la velocidad máxima. Es la fuerza con la que se empuja la energía por tu patinete. Los vatios es la cantidad de energía que se empuja a la vez. Por ejemplo, yo hago un empuje y muevo 6. O yo hago un empuje y muevo 12. Y después están los miliamperios, que es la cantidad de gasolina, por así decirlo, que tiene la batería para gastar en movimiento, en desplazarte. Y más o menos es el resumen de lo básico que tenéis que saber sobre las baterías. Ay, me estoy congelando. Vale, ya antes he dicho que ahora mismo, así de que yo os recomiende, están la super batería y la ultra batería, pero después hay otras opciones. Pues bien, que eso, que aparte de la super batería y la ultra batería que os he dicho que hacen en el grupo este a medida para el patinete, también hay otras opciones que hace la gente, que es coger a lo mejor una mochililla como la que llevo yo aquí colgada en el mástil del patinete. Por cierto, que está aquí la de esta de medio lado. Ahí. La mochililla esta que llevo yo colgada en el mástil del patinete, y ahí le metes una batería que conecta por cable en paralelo con la batería original. Bien, pros y contras. Yo llevo una batería interna y eso que acabo de contar en una mochililla es una batería externa. Cada uno tiene sus pros y sus contras. El principal pro de la batería externa es su precio.
que te suele salir más o menos, hablando del Xiaomi, unos 50 euros más barata, más o menos. Pero los contras es que tienes que separar, por así decirlo, los voltajes de una batería y de la otra, porque como son voltajes diferentes, aunque esté limitado, no es buena idea mezclarlo, porque puede haber cortocircuitos y movidas chungas. Entonces, por lo tanto, tú tendrías que cargar ambas baterías de forma independiente. Tú tienes como una especie de interruptor, por así decirlo. Bueno, no hace falta poner interruptor, enchufa y desenchufa si quieres, un conector y ya está. Entonces lo que haces es, tú coges tu patinete, le enchufas una batería, la usas y cuando ya se esté gastando, desenchufas esa batería y conectas la externa, por ejemplo, o al contrario. O sea, tienes que usar una batería y después otra batería, de forma totalmente independiente, usando la controladora de la batería que trae el Xiaomi de serie. Entonces, con la misma controladora de la batería, con la BMS, puedes controlar ambas baterías, porque son, por así decirlo, trabajan igual y están limitados por voltaje aún así. Da igual que la batería que es externa tenga más voltaje, que si tú la limitas, sigue limitado. Eso lo hace programado la controladora. Pues bien, eso es uno de los contras que yo le veo, que tienes que cargarlas por separado y que las tienes que ir vaciando por separado y tienes que ir vigilando que no se te agote una para seguir con la otra y todos los rollos. Aparte del simple hecho de que la tienes que llevar una mochila afuera y te puede estorbar y tal, o que la llevas más expuesta, por así decirlo, a golpes o a movidas. Que bueno, eso ya es secundario, porque si tienes cuidado no debería de pasar nada. Otro problema. Una cosa que no he explicado es que por así decirlo, cuanto más gorda es la batería, por ejemplo la super batería que tiene más miliamperios y demás y más celdas, más el voltaje, que es lo que daba, por así decirlo, la velocidad máxima del patinete, tarda más en dar un bajón. No sé si lo habéis notado alguna vez, pero con el patinete de serie, vosotros cuando lo vais usando, si baja del 50% de batería, normalmente te da un bajón de velocidad que lo notas, o sea, va mucho más lento. Pues bien, lo que estaba diciendo, que no sé si habéis notado con la batería de serie que cuando bajáis del 50%, la velocidad máxima a la que va disminuye muchísimo. ¿Eso por qué es? Porque la batería tiene un voltaje límite, pero ese voltaje, conforme se va vaciando la batería, va bajando, va decayendo. Entonces, como va decayendo y lo va haciendo más o menos de una forma gradual según esté programado, pues como hemos dicho antes que el voltaje era el que empujaba, por así decirlo, la energía, como ya no tiene tanto empuje, pues no puede llegar a tanta velocidad como antes. Entonces más o menos eso es lo que ocurre, y eso ya lo decide el firmware. O sea, toma las decisiones según ciertos criterios. Por ejemplo, con la versión que llevo yo ahora mismo de firmware, la 1.3.0, eso de que cuando baje del 50% baja mucho la velocidad, no le ocurre tanto. Pero en versiones posteriores sí ocurre. ¿Y eso por qué? Porque prefieren premiar la autonomía ante la velocidad máxima, los de Xiaomi. Entonces lo que hacen es que cuando baja el 50% te baje la velocidad máxima para poder darte más autonomía. Prefieren que llegue a tu casa, que llegue rápido, por así decirlo. Pero por ejemplo eso no lo hacían en la 1.3.0 y es la versión que llevo yo. Y como veis, hasta que no llega más o menos al 30%, no se nota que baje tanto la velocidad máxima. Pues bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la super batería, al ser tan gorda y al tener el doble de miliamperios, pues entonces tarda el doble en dar un bajón de voltaje. Entonces puedo mantener la velocidad máxima del patinete durante más tiempo. Y eso es otra ventaja que tiene la super batería, que como es tan gorda, pues no da tanto bajón de voltaje, es mucho más lineal y estable. Entonces eso te da fiabilidad, aparte de autonomía te da eso, fiabilidad de que más o menos puedes mantener la velocidad todo el rato. Pues bien, eso es el pro de la super, pero esto no ocurre con las baterías externas. ¿Por qué? Porque como están separadas, los voltajes de cada una pues se van disminuyendo respecto a cada una de ellas. O sea, la interna del patinete funcionará normal y la externa
pues igualmente cuando baje su porcentaje la BMS le quitará velocidad máxima porque el voltaje va decayendo. Otro contra que tiene la externa. Por eso yo normalmente ya tienes que hacer un baremo más o menos de que si te renta gastarte un pelín más de dinero y pillarte una interna, porque realmente tiene bastantes ventajas. Pero bueno, eso ya es cada uno, porque como digo, yo conozco a gente que tiene puesta la externa y le va muy bien. Ya digo, eso es según gustos, necesidades y dinero que estés dispuesto a gastarte. Pues a grandes rasgos yo creo que más o menos ya he hablado de todo lo que tenía que hablar sobre las baterías y todas las dudas que me hacen. Que no confundáis potencia con velocidad máxima, que eso es otro parámetro distinto en el firmware, que el voltaje es la fuerza con la que se empuja la energía, los miliamperios es la cantidad de gasolina, por así decirlo, que tiene la batería para hacer kilómetros, y cuanto más miliamperios, más autonomía, y los vatios es la cantidad de energía que se mueve a la vez, o sea, que emite a la vez. Por eso se llama más o menos constante motor, es la energía constante que emite de golpe, de una vez, constantemente. Y poquito más, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya. Así que ya no sé si llegáis a entender lo importante que son las baterías. Por cierto, un dato muy importante. No sé si estáis viendo algo distinto en la aplicación de M365 Tool, pero si os habéis dado cuenta, han actualizado la aplicación y trae algunas mejoras, como un nuevo gráfico para mostrar el cuenta kilómetros, que es así como más moderno, futurista, y aparte han mejorado una cosa que justo en el vídeo anterior me estaba quejando, y es que se colgaba la aplicación. Y ya han arreglado eso, espera de recibir nuevos parámetros. Una vez que lo recibe, se actualiza, se calibra otra vez y ya está, y continúa midiendo todos los parámetros del patinete. Pues la versión de antes, no sé por qué, a veces se bugueaba y en vez de hacer eso, se quedaba congelado el número y tenías que apagar y volver a encender para que fuera. Yo me imagino, como ya dije, que era por alguna interferencia o por forzar demasiado el motor y tal, por lo que sea, daba un fallo al enviar los parámetros del patinete al móvil, y la aplicación como que no sabía actualizarlos bien y ya se quedaba colgada. Pues yo creo que eso ya lo han solucionado, o por lo menos lo han mejorado muchísimo, porque he estado haciendo pruebas y ya os digo que se ve que está bastante mejor hecho. Por cierto, una última cosa que me acabo de acordar, también cuando he hablado de velocidades máximas, de lo que yo cojo en mis vídeos y demás, ya he dicho unas cuantas veces también que tengáis en cuenta que el M365 Tool normalmente para velocidades pico suele ir bien, pero de media suele dar unos 2 km/h de más, de media. No quiere decir que todo el rato lo esté dando, que la aplicación más fiable que podéis usar para sacar conclusiones es una aplicación que sea por GPS.